Pues bien, aquí estamos otra vez reunidos. Gracias a ustedes han venido mucho, o sea, tenemos gente nueva, pero llevamos ya bastantes años haciendo las clases y Padre Agustín, Eric, Carol han estado en diferentes clases que hemos tenido. Hemos dado el programa, hemos tenido las clases. La primera clase fue sobre oración, espiritualidad. El segundo bloque fue sobre reflexión teológica. Hemos visto las cuestiones sobre la Biblia, hemos visto los sacramentos, ¿no? Y hemos visto sacramentos. ¿Y cuál fue la otra clase? Sacramentos y anglicanismo que la dio el padre Ricardo en Colombia. Entonces hemos tenido la idea de las clases, la idea de la escuela es aprender lo que estamos haciendo dentro de la iglesia episcopal, como dice el padre, el obispo Naudal, cómo podemos ser mejores cristianos, cómo podemos servir nuestras comunidades. Y la idea de esta escuela es aprender dentro de nuestros contextos cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido en nuestras comunidades. A la vez, el programa que tenemos es interesante porque podemos aprender muchos de nosotros, ¿no? Por ejemplo, Padre Beto está en Oregon, el Padre Agustín en Oregon. Todos tenemos diferentes comunidades, diferentes contextos. Eric está ahorita en Guatemala, lo he visto hablar, viene de Brasil. Entonces yo creo que es súper importante que compartamos nosotros nuestras experiencias y nuestros retos, ¿no? La clase que vamos a ver ahora, que después el padre, el obispo Naudal nos va a explicar, nos va a decir más sobre lo que él hace, es lo que es la misión, nuestro compromiso bautismal, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes recuerdan, nosotros hicimos una clase sobre los sacramentos, ¿verdad? ¿Se acuerda el padre Agustín? El padre Agustín estaba dormido, no sé, a lo mejor estaba dormido el padre Agustín. No, estaba despierto, padre Agustín. Dice, pues puso atención, qué bueno. Entonces, usted la tomó, ¿verdad? También, Eric, la clase de los sacramentos, ¿verdad? ¿Usted tomó las clases de los sacramentos cuando hablamos de bautismo, Eucaristía y todo? ¿Sí se Sí, acuerda, Eric? sí. Usted la tomó, ¿verdad? ¿Algo se recuerdan de la clase? ¿Qué se recuerdan de la clase? ¿Alguien quiere hablar? Padre Agustín, ¿qué se recuerda de la clase usted? De los sacramentos. Más que nada el compromiso que adquiríamos a través de ellos, Ok. de los sacramentos. Ujú. Perfecto. Eric. Sí, me recuerdo que son 7 los sacramentos y que entre ellos pues está el bautizo, Ujú. el, Eucaristía. estoy viendo mi chivo aquí que tengo la nota. Ok. Sí, no está bien. Gracias, Eric. Gracias. Sí, Aquí estoy viendo. sí, no se preocupe. Por estarlo ocultando, agarré el cuaderno equivocado. Oh, sí, un chivo de veras, un chivo con cuernos. Archivo. No tenemos el bautismo, la confirmación, la reconciliación de un penitente, la Eucaristía, la unción de los enfermos, la ordenación y el matrimonio. Perfecto. Y lo que habíamos hablado, básicamente, que los sacramentos, básicamente en la iglesia episcopal, yo creo que es cuestión de semántica, porque lo que usamos en la iglesia episcopal son 2 sacramentos, ¿no? Que es la Eucaristía y el bautismo. Los demás son son actos sacramentales, ¿no? Los demás 5, pero los que se enfoca en la iglesia episcopal son los 2, que es el bautismo y la Eucaristía, porque son los instrumentos en los que Jesús ordena, ¿no? Cuando Jesús dice, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? También cuando hace la institución de la Eucaristía, ¿no? Dando gracias, partiendo el pan y dando su sangre, ¿no? Entonces, son los sacramentos. Pero también lo que habíamos hablado de los sacramentos. El sacramento es todo lo que es, lo que a mí me llama la atención es el sacramento es la puerta a lo sagrado, ¿sí? Y en griego se conoce como el misterio. O sea, todo lo que nos abra la puerta a lo sagrado es lo que significa este sacramento, ¿no? Entonces, normalmente en el bautismo, ¿no? Cuando tenemos el agua, tenemos los símbolos, tenemos el aceite, son símbolos que nos abren la puerta a la divinidad, son símbolos que nos abren la puerta a ver más allá, ¿no?
Cuando tenemos el pan y el vino, son símbolos materiales que nos enseñan la presencia real de Jesús, ¿no? Son cosas que no entendemos, que no comprendemos, pero son cosas que llegan a nosotros, ¿no? Son cosas que por gracia del Espíritu Santo nos iluminan para poder entender que hay una puerta más, que Dios está presente entre nosotros, ¿sí? Entonces, habíamos hablado del bautismo en general, ¿no? El bautismo era para nosotros, era básicamente lo que utilizamos en la iglesia episcopal o la tradición de la iglesia episcopal es morir y renacer, ¿verdad? Porque el bautismo no solamente era ponerte agua en la cabeza y en la tradición antigua era realmente lo que significaba, era el morir y renacer. Por eso el bautismo viene de la raíz griega de bañarse, de meterse al agua, ¿sí? Del bautismo. Entonces lo que significaba era morir y renacer. Entonces hay muchas historias dentro de la tradición de los evangelios que son historias bautismales, ¿no? Por ejemplo, de hecho, la historia de Lázaro, ¿no? La parte cuando Lázaro está en la tumba, ¿no? Que de repente Jesús le dice, sal de la tumba, Lázaro. Esa es una historia de bautismo, porque básicamente lo que está haciendo Lázaro es salir de haber muerto, haber renacido, es renacer a una nueva vida, ¿no? Lo que predicaba Juan el Bautista era lo que decía, él predicaba un bautismo de cambio, de arrepentimiento, que en griego la palabra griega es metanoia, es un cambio radical, es morir y renacer, cambiar totalmente de lo que tú eres, ¿no? Entonces el bautismo básicamente el bautismo es lo que nos hace cambiar, nos hace ser una persona nueva. Cuando a Jesús lo bautizan en el río Jordán por Juan el Bautista, inmediatamente lo que hace Jesús va y empieza a predicar, va y empieza su misión como para traer su reino, ¿no? Entonces, básicamente lo que es el bautismo nos enseña a lanzarnos, a hacer una figura de predicación, a ser unas personas nuevas, ¿no? Básicamente es eso, Beto. Bien, pues en esto va a profundizar el obispo Anaudal sobre este tema del bautismo. Yo lo que dentro de la clase que me tocó dar a mí, no el bloque pasado, pero el anterior al pasado, fue de las escrituras o de la Biblia, un poco de estudio de la Biblia. Y veíamos que la Biblia la tenemos dividida en dos partes. Les voy a compartir aquí el screen así rapidito para recordar un poco la parte. Entonces decíamos, el Antiguo Testamento que nosotros conocemos en realidad o básicamente es la Biblia del pueblo hebreo y que ellos lo conocen como el Tanakh. Recuerdan que hablábamos que el Tanakh son las iniciales de varias de las tres partes de las escrituras de ellos. La primera parte que es el Torah, Torah, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es del Nevi'im, que son todos los profetas, José, Samuel, todos los profetas que tenemos es esa parte. Y la última es el Ketuvim, que son los demás escritos, libros sapienciales, algunas crónicas, que es lo básico que está dividida la Biblia hebrea y que para nosotros es el Antiguo Testamento, que es lo que conocemos como el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que vemos en toda esta Biblia? Entonces, esta Biblia hebrea y luego el Nuevo Testamento, que es Jesús. Ahorita no le brinco a Jesús porque precisamente empezó hablando el Padre Alfredo acerca del bautismo, que lo que nos injerta a ser un nuevo pueblo, y el obispo Laudal nos va a hablar de nuestros compromisos, nuestra misión. Nos quedamos entonces en la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento ahorita para nosotros, para iniciar este otro bloque. Y quisiera que le pusieran atención al video que les voy a poner, porque el Antiguo Testamento es una historia de un pacto, es la historia de Dios con su pueblo.
Y entonces, si les voy a poner este video para que es más rápido que lo que yo les puedo platicar, porque yo siempre hablo mucho y no me entienden, porque enredo mucho las cosas. Pero ahí les va el video. Cantinfleamos. Sí, yo le cantinfleo mucho. Ahí les voy a compartir este video y espero que... Este, Si has estado cerca de cristianos, probablemente has escuchado esa idea de tener una relación personal con Dios, lo que en la Biblia puede significar muchas cosas, como que Dios sea tu amigo, tu padre o tal vez tu maestro. Pero hay una forma en particular en la que la Biblia habla sobre esta relación y la encuentras por todos lados. Curiosamente, no hablamos mucho sobre ella y es la idea de una asociación con Dios. Una asociación es como trabajar junto a alguien para alcanzar una meta juntos. Cierto, y eso es justamente lo que ves al principio de la Biblia. Dios crea este mundo bueno y lleno de potencial. Luego Dios establece a estas criaturas únicas, los humanos, como sus socios para sacar más y más cosas buenas de todo ese potencial. Pero los humanos no quieren ser socios de Dios, se rebelan y tratan de crear un mundo en sus propios términos. Esta asociación rota es la explicación que da la Biblia sobre por qué estamos atrapados en un mundo de corrupción, de injusticia y de la tragedia de la muerte. No es como si solo uno o dos humanos han abandonado esta relación. En la historia de la Biblia, todos han abandonado la asociación con Dios. Lo que Dios hace es seleccionar un grupo pequeño de personas de entre todas las que hay y hace una nueva asociación con ellos llamada un pacto. En un pacto, Dios hace promesas y luego, a cambio de eso, pide a sus socios que cumplan ciertos compromisos. El propósito de todo esto es de alguna manera usar esta relación de pacto para renovar su asociación con todas las demás personas. De hecho, se nos dice 4 veces en el Antiguo Testamento que Dios inició una relación de pacto con Noé, Abraham, la nación de Israel y el rey David. Es a través de estas personas que Dios está formando una familia del pacto, en la cual todas las personas terminarán siendo invitadas. Veamos cómo funciona. El primero es con Noé. En esta historia, Dios acaba de traer el diluvio para limpiar al mundo de la corrupción humana, y Noé y su familia son los únicos que quedan. Así que Dios hace un pacto con Noé diciendo, escucha, sé que los humanos seguirán siendo malvados, pero a pesar de eso, no los voy a destruir así otra vez. En lugar de eso, la tierra será un lugar confiable para que trabajemos juntos. Genial. ¿Y qué tiene que hacer Noé? Nada. Y justo eso es lo que hace tan interesante este primer pacto. Dios está prometiendo ser fiel, aunque sabe que los humanos no lo serán. La próxima vez que vemos a Dios hacer un pacto es con un hombre llamado Abraham. Dios lo elige y promete bendecirlo, darle una gran familia y mucha tierra donde ellos puedan prosperar. A cambio, Dios le pide a Abraham que confíe en él y que enseñe a su familia a hacer lo que es bueno y justo. Dios dice que la razón de este pacto es que de alguna manera él traerá bendición a todas las familias del mundo a través de esta familia. La próxima vez que vemos a Dios hacer otro pacto es cuando la familia de Abraham crece hasta convertirse en la tribu de Israel. Este pacto es con toda la tribu. Dios les pide que obedezcan una serie de leyes que son una guía para vivir bien como la comunidad de socios de Dios. Si ellos hacen esto, entonces Dios promete bendecirlos y que se convertirán en un pueblo que les representaría ante el resto de la humanidad. El último pacto es con el rey David. Sí, la tribu de Israel se ha convertido en una enorme nación gobernada por David. Dios le pidió a David y a sus descendientes que se asociaran con él dirigiendo a Israel a obedecer las leyes para hacer lo que es bueno y justo. Dios promete que un día uno de los hijos de David vendría y extendería el reino de Dios de paz y bendición a todas las naciones. Esos son los 4 pactos que Dios hace para restaurar su asociación con todo el mundo. Pero esto es lo que sucede. Israel rompe el pacto. Ellos adoran a otros dioses. Ellos permiten horribles injusticias. Así que pierden su tierra y son llevados al exilio. Parece que no hay esperanza, pero durante este tiempo los profetas de Israel hablaban de un día en el que Dios iba a restaurar de alguna manera estos pactos, a pesar del fracaso de Israel. Ellos le llamaron el nuevo pacto. De hecho, esto es lo que es tan interesante acerca de Jesús. Él es presentado en esta historia como el que cumple todas estas relaciones de pacto. Se nos dice que Él es de la familia de Abraham. Él traerá las bendiciones de esa familia a todo el mundo. Se nos dice que Él es el israelita fiel que es capaz de obedecer verdaderamente la ley.
Se nos dice que Él es el rey del linaje de David, y Él va extendiendo el reino de Dios de justicia y de paz para todos. Eso es realmente impresionante para un solo hombre. Lo que esto resalta es tal vez la declaración más impresionante de todas acerca de un hombre, que Jesús no es un simple hombre, sino Dios hecho hombre. Dios hizo esto para ser ese socio fiel del pacto que nosotros fuimos diseñados para ser, pero no pudimos ser. A través de Jesús, Dios ha abierto un camino para que cualquier persona pueda estar en asociación renovada con Él. Jesús llama a las personas a seguirle y convertirse en parte de su nueva familia del pacto. A pesar de las fallas de estas personas, Jesús está comprometido en convertirlos en socios que se vuelven más y más fieles. La historia de la Biblia termina con una visión de un mundo lleno de bondad y paz, completamente renovado. Hay una humanidad renovada que está trabajando junto con Dios para expandir la bondad de su creación. El final de la historia de la Biblia es en realidad un nuevo comienzo. Ay, Ujú. muy bien, muy bien, muy bien. Disculpe, me tardé un poco en quitar el video. Pues entonces con esto que está en la Biblia, conectamos ahora con nuestro tema, los compromisos. Ujú. Y vamos a ver entonces cuál es la misión que tenemos de acuerdo a lo que Ujú. hemos escuchado en este video, con lo que el obispo Naudal nos va a hablar sobre el bautismo. Y pensando en esto, es pacto, compromisos y una nueva creación, algo nuevo que va a surgir. Ujú. Esto es lo que vimos en las escrituras que conectan con los sacramentos, y le damos entonces ahora al obispo Naudal el micrófono para que nos platique sobre este bloque de la misión. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente, buenas tardes a todos y todas. No sé qué hora es en Guatemala, si es tarde o noche, no sé. Pero es un placer y una alegría estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación para compartir con la Escuela de Ministerios. Yo, una rápida presentación. Yo vine a Estados Unidos con mi esposa Carmen Regina, para un sabático, y muchos me preguntan, ¿cómo sabático? Si te jubilaste en diciembre, ¿alguien que está jubilado puede tener sabático? Bueno, es que en la iglesia no hay una cultura, como institución, no hay en Brasil no hay una cultura de conceder sabático para sus sacerdotes. Hay algunas profesiones como educadores, profesores y profesoras del Estado que pueden a cada 5 años sacar 3 meses de sabático, por ejemplo. Y yo cuando fui profesor pude sacar, acumulé 10 años de trabajo, pude sacar 6 meses de sabático, por ejemplo, del Estado. Pero en la iglesia nunca tuve la oportunidad porque no hace parte de la cultura, de la visión y de la estructura de la iglesia. Pero siempre tuve la idea de poder tener una experiencia de misión y compartir y ver un poco más de la iglesia en un tiempo especial. Y eso fue posible solamente ahora con el apoyo de la Iglesia Episcopal, su departamento su oficina de misión global me apoyó. La parroquia Trinity Wall Street también nos apoyó, de Nueva York, mi iglesia de Brasil. Y entonces vinimos, y el Seminario Teológico de Virginia. Y ahora estoy ese tiempo aquí en la diócesis de Los Ángeles como un invitado. De todo ese tiempo, disculpe decirles eso, pero es bueno estar aquí, conocer a Alfredo y otras personas aquí de la diócesis, pero
fue muy emocionante para mí y mi esposa estar un tiempo en el Seminario Teológico de Virginia, porque de allí salieron los misioneros, dos jóvenes sacerdotes que fueron a Brasil y fundaron la Iglesia Episcopal en Brasil. Y entonces, imagínense la experiencia nuestra, mía y de mi esposa, estar allí en el seminario, conocer personas de la sociedad misionera, que todavía existe la sociedad misionera, tiene un grupo director de profesores, alumnos y amigos del seminario, y todavía existe, todavía apoya la misión en diferentes lugares del mundo. Y visitamos un pequeño cementerio que hay en el seminario, y allí están las cruces. No sé si están sepultados allí los dos jóvenes sacerdotes, Lucien Lee Kinsolving y John Watson Morris. Fueron los dos que fueron a Brasil. Y tenían ganas de hacer misión, ¿sabe? Eso es interesante que pueda decir y compartir con ustedes. Quizás eso ocurrió con otros. Muchas veces se hace misión sin tener las condiciones adecuadas, ¿verdad? A veces no tenemos una estructura por detrás que nos apoye, no tenemos dinero para ir y venir y para estar allí, para hacer misión. A veces son muy limitados los recursos. Bueno, esos dos jóvenes no tuvieron el apoyo de la iglesia inicialmente, porque no estaban interesados en Brasil. La idea era de que desde de que se iniciaron los, entre comillas, los descubrimientos, la colonización, existió desde el principio en Brasil y en toda América Latina y Caribe una iglesia muy grande y muy fuerte, la Iglesia Católica Romana. Y entonces el Seminario de Virginia y la Sociedad Misionera estaba más interesada en el Oriente. Pero los alumnos insistieron y fueron a la puerta de las oficinas de la iglesia, insistieron hasta que le dijeron, bueno, les permitimos, no tenemos dinero, pero les permitimos que vayan y busquen recursos en las diócesis, en las parroquias, y ellos durante un año juntaron recursos y vinieron a la iglesia y dijeron, tenemos dinero para hacer la misión en Brasil. Y entonces les permitieron que fueran y en primero de junio de 1890 celebraron la primera liturgia en Brasil en portugués para los habitantes de Brasil. Antes había capellanías para familias inglesas porque venían por las industrias, por el desarrollo económico que ocurría, venían muchas familias y entonces venían capellanes para atenderlos. Pero la iglesia para Brasil inició en 1890. Entonces, por eso la emoción para mí y mi esposa estar en el seminario de Virginia, ¿verdad? Y saber y convivir con este ambiente de oración, de estudios, de visión misionera, y gente que dejó muchas cosas, dejó familia, vendió sus casas para que pudieran ir al seminario para estudiar. Vimos muchos de eso, gente que dejó todo a un lado, incluso pudo dejar la familia esperando. Encontramos personas que se mantenían relacionándose con la familia, de vez en cuando podían viajar para visitar a la familia, pero estaban en el seminario para estudiar teología, para tratar de buscar la ordenación para servir a la iglesia como en las órdenes sagradas. Entonces fue un tiempo muy especial y de convivio con el seminario, y visitamos también el centro de retiros de la Iglesia Trinity,
visitamos algunas parroquias en Nueva York y Connecticut, visitamos la diócesis de Arizona y vinimos aquí a Los Ángeles por invitación del obispo John y por intervención y diálogo del canónigo Anthony Guillén, que es del Ministerio Latino Hispánico en nivel de Iglesia Episcopal de Estados Unidos, es el director. Entonces, estoy aquí, mi esposo tuvo que retornar a Brasil, pero espero que luego pueda regresar para estar aquí porque pensamos en quedarnos un tiempo más. Y yo fui ordenado diácono en 1979 en la parroquia que yo nací y crecí. Y allí también mi esposa entró para la iglesia cuando tenía 6 años. Y entonces crecimos, fuimos bautizados, confirmados, y allí fui ordenado diácono. Y en 80 fui ordenado sacerdote en la parroquia que ya atendía pastoralmente en el sur de Brasil. Y en 2000 fui electo obispo sufragáneo. Y en 2003 fui elegido para ser el primer obispo de la diócesis anglicana de Paraná. Paraná es un estado de Brasil, es uno de los 3 estados del sur de Brasil. Y su capital es Curitiba y está al este del estado, y al oeste del estado está una de las 7 maravillas del mundo, que son las cataratas de Iguazú. Entonces, les invito a que visiten Paraná. La capital es una ciudad llamada Ciudad Verde. Fue la primera que inició en América del Sur la transformación de los residuos de nuestra basura, reciclando, y al oeste, como les dije, están las cataratas que tienen imágenes inolvidables. Y además la iglesia allí es pequeña, necesita de amigos, hermanos, compañeros que oren y que estén caminando con nosotros. Y en los últimos 4 años fui el primado de la Iglesia de Brasil y pude convivir un poco más con la comunión anglicana a nivel internacional. Pude convivir mucho con el obispo Michael Curry, por el cual renovamos siempre nuestros pedidos de oración por su salud, por su plena recuperación. Y quiero decirles que nos identificamos como la Iglesia de Brasil muchísimo con la Iglesia de Estados Unidos, con la visión que tiene de misión, con el compromiso que tiene con la misión y su destemido o intrépido testimonio profético en diferentes áreas, ¿verdad? En apoyo y defensa de personas refugiadas, inmigrantes, en defensa de la creación, en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, en defensa de las personas LGBTI+, en defensa de una cultura o en promover una cultura de paz que disminuya esta cultura armamentista y violenta que se ha desarrollado en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, admiramos el testimonio de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos, admiramos el testimonio de su obispo presidente, Michael Curry, y admiramos el trabajo que muchas diócesis y parroquias están haciendo. Y me preguntan, pero usted solo vio cosas buenas, obispo, aquí. Bueno, yo les digo, sí, por ahora, ¿verdad? Para ver las malas,
necesito quedarme más tiempo. Eh, pero siempre hacemos cosas muy buenas y cosas no muy buenas. Somos humanos factibles de errores, ¿verdad? Pero la intención es siempre hacerlo mejor y veo esto en el testimonio de la iglesia aquí. Y soy muy agradecido con Dios por esta oportunidad de estar aquí en Estados Unidos en este tiempo. Voy a cumplir 70 años este año y me siento como que reiniciando un nuevo ministerio con esas oportunidades que he tenido de compartir mi experiencia y de aprender con ustedes todos y todas. Y agradecidos, lógicamente, al obispo Taylor aquí de la diócesis de Los Ángeles, a Alfredo y a Beto, que coordinan esta escuela de ministerios. Más después, si desean hacer algunas preguntas sobre ese trabajo y sobre la Iglesia de Brasil, pueden enviar preguntas por el grupo de WhatsApp o por el correo electrónico, como deseen. Será un placer. Este tema, antes que entre directamente en el tema, me gustaría que pudiéramos conversar, uno y otro pueda responder sobre, así, ¿cómo ves el sacramento del bautismo en tu parroquia? ¿Cómo ocurre? ¿Qué consecuencias tiene cuando ocurre? No sé cómo es en Estados Unidos, pero en Brasil ha disminuido un poco el número de personas bautizadas, como ha disminuido también el número de personas que se casan en la iglesia y en lo general el bautismo se ha alejado un poco del sentido sacramental, ¿verdad? Alfredo decía que el sacramento es una puerta, ¿verdad? Para conectarnos con el creador, la creadora, ¿no? Conectarnos con Dios. Es una puerta importantísima, ¿verdad? Porque nos auxilia para esta conexión. Pero he visto, hablo de Brasil, que nos alejamos un poco del sentido sacramental del bautismo y nos alejamos muchísimo más del significado y de las consecuencias del bautismo. ¿Qué experiencias tienen ustedes en su comunidad? Rápidamente, si alguien gustaría de hablar. También si las familias pasan a actuar o no en la comunidad, si se nota una transformación de las personas, de las familias, se sienten parte del cuerpo de Cristo, se sienten parte de la comunidad o no. Todo eso sobre el bautismo y la relación con la vida personal y la vida comunitaria. ¿Qué experiencia tienen actualmente? Eric. Sí, buenas noches, señor obispo. Nosotros tuvimos el gusto de tenerlo en la iglesia La Magdalena hace un par de meses, no sé si se recuerda. Sí, seguro. Ajá. Sí, ¿verdad? Ajá, seguro fue muy lindo estar allí en la Magdalena. Muy lindo. Okay, gracias. Pues nosotros, por lo menos yo he visto en los 36 años que tengo, he visto nacer a muchos que se han bautizado ahí y se han convertido en jóvenes, pero yo creo que es un fenómeno a nivel mundial de que los jóvenes ya no se quedan en la iglesia donde nacieron, sino que buscan otras ramas o simplemente no asisten a ninguna iglesia. Pero quería compartir con ustedes que
se ha dado un fenómeno de que se van de la iglesia, pero tienen un niño y regresan a presentarlo en la iglesia, de ahí con nosotros. Entonces ya nosotros tenemos el tiempo de decirles, bueno, y lo que viene ahora es el bautismo, ¿verdad? Tienen que ver, y ellos dicen, sí, vamos a venir a bautizarlo, pero ya no lo hacen el niño antes del año, nada, no, que se esperan y ya lo llevan como de 5 años. Entonces, esa es la experiencia que hemos tenido en la iglesia, pero me llama mucho la atención de que los jóvenes se alejan de la iglesia, pero al tener ya ellos sus propias familias, tratan de regresar a través de pues que sus hijos tengan un contacto con la Ujú. iglesia. Sí, sí. Ujú. Ah, así es muy semejante también lo que nos pasa en Brasil. Gracias, Eric. ¿Alguien más le gustaría hablar, por favor, de sus experiencias? Los que no han hablado, Maribel. Pues un poco lo que yo puedo hablar también sobre mi experiencia aquí en los Estados Unidos es que a veces las familias se mueven mucho de lugar o de ciudad y eso es un problema, o más aquí en los Estados Unidos. Y se van o cambian a otra parroquia más cercana a donde viven, pero aquí, por ejemplo, en Woodward, en Oregon, las familias se mueven mucho de lugar de apartamento por el trabajo o porque le suben la renta, buscan algo más cómodo. Ese ha sido el motivo que a veces las personas no se quedan en una comunidad, sino que buscan otra más cercana donde viven. Algunos sí se quedan, aunque viven lejos y que tienen la forma de venir o siguen asistiendo, pero ahora que estamos creando comunidad y que hago los bautismos y bautizan, una gran mayoría se queda. Otra, como decimos, va de pasada. Esa ha sido mi experiencia. Gracias, reverendo Agustín, gracias. ¿Alguien más, por favor, para que pueda participar? Una o dos experiencias más. Yo creo que sin tomar mucho el tiempo, siento que usted mencionó el sentido sacramental del bautismo. Yo creo que muchas veces la forma en que entendemos el bautismo, nosotros como clérigos, como enseñamos, yo creo que a veces fallamos en dar una definición correcta de lo que es el bautismo, ¿no? Muchas veces el bautismo la gente lo interpreta como rito de iniciación o tradición cultural, que te tienes que bautizar porque si no, porque, no sé, te tienes que bautizar porque te tienes que bautizar, ¿no? Entonces es parte de la fiesta, es parte del rito familiar, ¿no? Yo siento que la definición de bautismo, pues hay muchas definiciones de bautismo, ¿no? Entonces yo creo que yo creo que hemos fallado tal vez, o no hemos puesto énfasis en decir que el bautismo es el cambiar a una nueva vida, ¿no? De hecho, tenemos el pacto bautismal en nuestro libro de oración común y una de las cosas que yo digo cuando doy clases, a las clases de bautismo es, digo, si algo se les va a quedar pegado en la cabeza, es decir, que aprendas el pacto bautismal, ¿no? Y para mí son las preguntas que te haces, ¿no? Que lo vimos ahorita, el padre Beto habló sobre ese pacto de la Biblia, ¿no? Entonces el pacto es en qué te estás comprometiendo, ¿no? Buscar servir a Cristo en las personas, luchar por la justicia, a respetar la dignidad de todo ser humano. O sea, para mí eso es el bautismo, ¿no? No es que te echen agua en la cabeza, ¿no? Es la trascendencia, es la esencia del bautismo. O sea, el agua simplemente es el símbolo material, ¿no? Pero realmente es la gracia que recibes y te ayuda a transformarte. Entonces yo creo que mi experiencia es esta, ¿no? Que yo como sacerdote no niego. Cuando la gente me dice que quiere bautizar a alguien, no me importa de dónde vengas, lo bautizamos.
pero sí siento que no hemos dado la importancia o puesto énfasis en la cuestión del sentido sacramental del bautismo nosotros como clérigos. Pero perdón, tomé mucho tiempo. Ujú. Sí, así No, es, no, padre. no, está bien, no tomó mucho tiempo, no, está bien, gracias, gracias. Beto, Iba a decir que en mi experiencia con la comunidad, nos hace falta, no que no les haga falta, siento que la experiencia comunitaria todavía no es tan profunda para poder celebrar todos los sacramentos. Siento que a veces los sacramentos se hacen medio individuales o nada más para la familia, pero no en sentido de comunidad. Poco a poco sí estoy viendo cómo am, eh, personas deciden hacer un bautismo a nivel de domingo, cuando está toda la comunidad. No sé todavía por qué lo están haciendo, pero como que ya hay me han salido varias ocasiones que ellos prefieren hacerlo en un domingo con toda la comunidad. Y creo que es por ahí donde ese compromiso se va actuando. Y que parte de la cultura, parte de muchas cosas, factores, pero enfatizando más en la actividad comunitaria, creo que nos puede ayudar a tener ese compromiso. Gracias. gracias, Beto, gracias. ¿Alguien más les gustaría hablar o no? Em, Ana Berta, Ya, yo voy a decir algo bien breve, a ver si estoy como el padre Alfredo que me extiendo mucho, pero algo que yo he mirado y he notado a través de los años que tengo participando en la misma iglesia, es que el liderazgo del padre tiene un impacto grande en la vida de la comunidad. Cuando se comienzan a formar las relaciones, y luego hay un cambio, entonces comienza como ese desapego. Ahorita somos bien afortunados en San Miguel porque después de la pandemia fue bien difícil, pero ver esa comunidad hace 8 días, y yo para mí fue muy reconfortante porque duré unos meses fuera del estado y no estaba yendo a la iglesia. Entonces, cuando vengo de nuevo y veo esa comunidad trabajando juntos, creando como una especie de familia, o sea, fortaleciéndola, porque ya somos muy conectados y veo, también siento esa presencia del Padre en la vida de las personas. Y eso tiene ese impacto, y sí, la gente nos vamos, pero siempre regresamos cuando hay esa buena comunidad que está forjada en nuestras iglesias. Ya, gracias. muchísimas gracias por su participación, Ana Berta, y la participación de los demás. Y durante nuestra conversación aquí, la exposición que voy a hacer, si quieren interrumpir y preguntar o hacer una observación, pueden hacerlo, por favor. No, Maribel no iba a hablar, Maribel no iba a hablar, Maribel no. Ah, sí, solamente algo cuando el padre Beto dijo que ah, pedían el bautismo en domingo. Yo tengo 22 años en la misma parroquia. Cuando yo llegué, ah, el padre que estaba no hacía bautismos en ningún otro día. Era una tradición para él llevarlos a cabo en domingo. Jamás podía hacerlo en el servicio de inglés o en el servicio de español, pero a él jamás le gustaba hacerlo en sábado porque para él siempre le decía a la familia, ¿qué es más importante para ti? ¿La fiesta del sábado o el sacramento en el domingo? Y siempre fue algo que se pasó de un sacerdote al otro. Nunca se hacen por lo regular, bautizos en sábado, ni en ningún otro día. Son en domingo.
Gracias, Maribel, por tu participación. Oímos cosas muy importantes, ¿verdad? El ciclo que algunos jóvenes pasan, ¿verdad? Que vienen desde pequeño, después hay parte del ciclo de su vida que normalmente en el tiempo de universidad se afastan un poco y luego se casan, vienen a casarse o vienen a bautizar sus hijos y algunos se quedan nuevamente, otros no, pero hay que comprender, ¿verdad? Ese ciclo es muy interesante, muy importante. También algo que dijo el reverendo Alfredo es muy importante en el sacramento como un acceso irrestricto, no irresponsable hacer de cualquier manera, pero todos los que buscan el sacramento reciben el sacramento, ¿verdad? Eso me resulta que me gusta mucho y siempre pensé así también, porque es la manera de Jesús. Nunca negó a nadie que de él se aproximó oírle, hablarle, orientarle, curarle, ¿verdad? Nunca negó. Entonces, es importante esta hospitalidad irrestricta. Seguramente hay que enseñar, hay que animar, hay que desafiar, hay que, bueno, buscar involucrar, ¿verdad? En el caminar común de la comunidad, en la vida comunitaria. Pero ellos decidirán si quererán quedarse o no, ¿verdad? Y la importancia en lo que dice Maribel de que se busque siempre celebrar el sacramento cuando la familia parroquial, la comunidad está reunida, ¿verdad? La familia mayor está reunida. Y el sentido del bautismo es ese, ¿no? De hacerlo en la comunidad. A veces tenemos que hacer una excepción, puede surgir la necesidad de una excepción, además de quien está en peligro de muerte, ¿verdad? Que tú tienes que ir al hospital y bautizar allí, ¿verdad? Puede que ocurra que decidamos que puede abrirse una excepción aquí y allí, pero el sentido es en la vida comunitaria, ¿verdad? Y también bien recordado, ahora ya no me acuerdo quién lo dijo, pero creo que fue Alfredo también o Beto, sobre el pacto bautismal, ¿verdad? Y que es muy claro, ¿verdad? Y es muy comprometedor. Y tenemos que decir, cuando nos preparamos para el bautismo, si realmente queremos comprometernos con eso, porque después vamos a repasar rápidamente estos compromisos del pacto, ¿verdad? Y entonces hay diferentes experiencias y hablando sobre sacramentos, yo encontré un librito muy antiguo que me recordó un director de formación teológica, David Lino, hace pocos días. Me recordó Leonardo Boff, y que es un teólogo latinoamericano, es brasilero, ¿verdad? Pero muy conocido en América Latina y en el mundo, no sé si lo conocen. Él tiene un librito muy antiguo que es Los sacramentos de la vida y la vida de los sacramentos. Es un librito muy lindo. Yo lo encontré en español y lo bajé y voy a compartir con ustedes próximamente para que lo tengan y quien pueda y desee leerlo puede hacerlo, porque nos trae una visión más allá de los 5 sacramentos mayores, de los 2 sacramentos mayores y de los 5 ritos sacramentales. Eso es muy distinto en la comunión anglicana, ¿verdad? Pero en lo general, 2 son los más importantes y 5 son conocidos como ritos sacramentales. Pero Leonardo Boff nos ayuda a ver más allá
de estos sacramentos de la iglesia y y a que veamos sacramentos que apuntan para algo grandioso de nuestro compromiso con los demás, de nuestro compromiso comunitario, de la memoria de nuestra vida. Es algo es muy precioso el librito, La vida de los sacramentos de la vida. Puedo compartir si desean con ustedes. Bueno, ese tema del bautismo, del pacto bautismal, de la misión, es un tema que está claramente presente en casi todo nuestro libro de oración. Ustedes estudiaron también el libro de oración, ¿verdad? ¿O no, Beto? Sí, dimos una clase sobre Sí, parte de oración, espiritualidad. Ajá. Otras personas lo tomaron, pero sí lo repasamos. Sí. Ujú. Ujú. Entonces, el libro de oración, ustedes deben haber aprendido, aproximadamente 70% es Biblia, ¿verdad? Y nosotros nos orgullamos como anglicanos de que nosotros oramos aquello que nosotros creemos, ¿verdad? Y entonces oramos lo que creemos. Entonces, nuestra doctrina como iglesia cristiana está en el libro de oración, ¿verdad? Como una de las fuentes básicas e importantes de nuestra vida si la vemos de forma más holística o si la vemos de forma más de compromiso cristiano, ¿verdad? Como la veamos, es una base para eso. Entonces, el tema está presente también, ese tema de bautismo, pacto bautismal, misión, está presente en toda comunión anglicana. He visto eso en la palabra de muchos obispos presidentes o primados y primadas, y diócesis, he visto muchas comunidades, ¿verdad? La búsqueda de que seamos fieles al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pasando por los sacramentos, pasando por la adoración comunitaria y pasando, como voy a destacar enseguida, por la comprensión anglicana de misión. Y eso estuvo presente en la conferencia de Lambeth, en las conferencias de Lambeth, y en esta última fue muy fuerte la palabra sobre misión, evangelización, discipulado intencional, que tiene a ver con nuestro compromiso personal como discípulo y discípula. Eso estuvo muy presente en la comprensión anglicana de misión, las marcas de la misión. Y entonces también hay un pequeño librito que está en el sitio de la Comunión Anglicana, si alguien quiere verlo. Está en varias lenguas. Es el librito sobre los llamados de Lambeth. Yo lo bajé y lo voy a compartir también con ustedes, pero están allí los llamados de Lambeth y tiene mucho a ver con este compromiso que queremos fortalecer como iglesia, como personas, con el testimonio que damos en el mundo amado por Dios. Y está presente en las discusiones y en los diálogos del Consejo Consultivo Anglicano, está en la planificación de diferentes provincias de la Iglesia Anglicana, y siempre ha estado presente en la enseñanza de la Iglesia. Porque si desde 1549 oramos con el libro de oración, ¿verdad? Entonces, este está presente en la enseñanza de la Iglesia, en las oraciones dominicales, en los sacramentos dominicales y en las oraciones diarias que tenemos ahí
para individuos y familias y comunidades, ¿verdad? Entonces, esa preocupación con las consecuencias de nuestra relación con Dios está muy fuertemente presente, no solamente en el pacto bautismal o en el sacramento bautismal, y las consecuencias de eso está presente en nuestra liturgia. Incluso en una de las opciones nos invita, vengan, vengan todos ustedes, ¿verdad? Que están, que buscan a Dios y están aquí para reunirse. No me acuerdo bien, me vienen las palabras en portugués, no me vienen bien las palabras en español ahora porque no la tengo escrito aquí. Y termina con el vayan, con el líder, ¿verdad? Vayan y testimonien y proclamen y sirvan al ejemplo de Jesús. Entonces la liturgia inicia con un vengan ustedes que buscan a Jesús y tienen fe en él. Y concluye, vayan y vivan y testimonien. Vean, eso es muy claro en nuestra liturgia, ¿verdad? Somos llamados y somos enviados. Eso es muy claro en cómo Dios se manifiesta para nosotros, ¿verdad? Nos llama y nos envía. Nos llama, nos comisiona, nos fortalece, nos alimenta y nos envía. Y lo mejor es que no nos envía solos ni solas, ¿verdad? Estaré con ustedes hasta los finales de los tiempos. El Espíritu Santo estará con ustedes como el abogado, como consejero. En fin, entonces, yo soy sospechoso en decir que amo la liturgia, ¿verdad? Pero amo nuestra liturgia, ella es fantástica, ¿verdad? Y he oído de personas que asisten por primera vez nuestra liturgia. Varios me dicen, especialmente aquellos que no la conocen y vienen, por ejemplo, para el matrimonio, ¿verdad? Todos salen diciendo, qué bella liturgia, ¿verdad? Y hasta la liturgia de sepultamiento, ¿cómo se dice? De entierro. Ajá. De entierro, ajá. Muchas personas, qué maravillosa esa liturgia de ustedes, ¿verdad? Entonces, porque tiene sentido para la vida, tiene sentido para la fe, tiene sentido para el mundo. Entonces, nuestra liturgia tiene un contenido fantástico para vivir la fe y la misión. Sí, una interrupción, he visto Sí, claro, me dice gracias, que, gracias. dice que Puedo tomar agua. sí, sí, le digo, ya le estoy, lo que yo veo muchas veces con nuestra liturgia del trabajo de la gente, ¿no? Cuando empezamos, yo lo que me gusta mucho de la liturgia nuestra es que una liturgia del domingo, en la misa del domingo, o sea, se reúne la gente en el nombre de Jesús, en el nombre se reúne en nombre de la Trinidad, Padre y Espíritu Santo, te reúnes, escuchas la palabra, te alimentas, pero la oración postcomunión, que es súper importante porque te dice, una vez que nos has dado el alimento del cuerpo y la sangre de Cristo, envíanos al mundo. O sea, no te dice, ya quédate con tu comunión y vete a tu casa a dormir, ya ponte a ver la televisión, que sí lo hacemos, ¿no? Pero te dice, una vez que recibimos los sagrados misterios del cuerpo y la sangre, envíanos al mundo a cambiar, a transformar, ¿no? Entonces es parte de la misión, o sea, la función de la misma liturgia es transformarte, entrar, transformarte y dar el mensaje, ¿no? Y salir, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Importante lo que dices y refuerza eso, ¿no? ¿Por qué nos reunimos? ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Y qué consecuencia tiene eso, verdad? Y cómo nos comprometemos con eso. Y entonces, ese tema de la misión
está presente en nuestra liturgia, en casi todos los ritos, ¿verdad? Casi todos. Bueno, en nuestra iglesia aquí en este país se hace un gran esfuerzo por emprender con alegría, perseverancia y responsabilidad el camino de Jesús. Y ese tema del camino de Jesús, no sé si estoy equivocado, pero nos trajo Michael Curry, ¿verdad? Somos gente del camino de Jesús. Y desde que oímos su exposición hace algunos años, llamando a las personas para andar este camino conjuntamente, nos encantó eso, y en el mundo anglicano muchos han tomado esta énfasis, ¿verdad? Nosotros como discípulos y discípulas debemos andar este camino de Jesús, ¿verdad? Y entonces recuerdo nuevamente a Michael Curry como alguien muy entusiasmado con eso, ¿verdad? Y bueno, y como iglesia de Estados Unidos, hace pocos días, creo que terminó ayer la reunión de la Cámara de Obispos de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos. Y yo quería destacar la palabra del obispo Curry. Fue una palabra en la víspera de su cirugía. Y él habla algo muy interesante para la Cámara Episcopal reunida, la Casa de los Obispos reunida, y que tiene mucho sentido para nuestro tema. Él dice, la palabra de Michael Curry, el capítulo 18 de Mateo, cuando Jesús enseñaba sobre la labor ardua y santa de llegar a ser una amada comunidad, señaló esta verdad cuando dijo: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Necesitamos a Dios y necesitamos unos a los otros. Me atrevería, dice Curry, a decir que Jesús estaba señalando esto como una y otra vez los 4 evangelios lo hacen, registran a Jesús declarando en una variedad de maneras que el amor de Dios y el amor mutuo es el modo de vida de Dios. El sueño de Dios para su familia humana, la visión de Dios para toda la creación de Dios. Necesitamos a Dios y nos necesitamos unos a otros. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y él continúa, y sospecho que nuestro pacto bautismal bien puede acercarse a esto cuando prometemos seguir a Jesús en el camino del amor y la vida de Dios con estas simples palabras: así lo haré con el auxilio de Dios. Necesitamos a Dios y nos necesitamos unos a otros. Qué lindas y motivadoras palabras, ¿verdad? Del obispo primado Michael para la Cámara de Obispos. Y en el texto que traigo hoy, saqué algunas cosas del catecismo también, y algunas cosas que están también en el sitio de la Iglesia Episcopal sobre misión y cómo la Iglesia el catecismo es algo tradicional y antiguo de la Iglesia, ¿verdad? Pero los artículos y tratados sobre misión y sugerencias de trabajo en grupos para fortalecer este diálogo, esta discusión que comunidades pueden hacer sobre misión y cómo fortalecerse en ese camino. Y entonces traigo para compartir, y quizás ya lo conocen todos ustedes, ¿verdad? Pero es algo que necesita, como nuestra liturgia, ser recordado y traer de nuevo en tela para que nos recordemos y eso esté bien presente en nuestra mente, corazón y en el quehacer diario. Y del catecismo saqué la recordación de que
La iglesia es apostólica, ¿verdad? Y es muy interesante cómo está organizada el catecismo con preguntas y respuestas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué es apostólica? Y el pueblo responde, es apostólica porque continúa la enseñanza y la comunión de los apóstoles y es enviada a llevar a cabo la misión de Cristo en el mundo. Vean, una simple pregunta, ¿por qué es apostólica? Habla de la misión de la iglesia en el mundo, ¿verdad? ¿Y qué es? Tornar Cristo presente, tornar el reino de Dios presente. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Es restaurar el mundo y contribuir para su unión con Dios y la unión de unos con los otros. La reconciliación, el perdón, la restauración o, como nos dice el bautismo, el nuevo nacimiento, ¿verdad? Nueva vida. Y la iglesia lleva a cabo, ¿cómo lleva a cabo eso? A través de la oración, de la liturgia, de la proclamación, de la promoción de la paz y de la justicia y del compromiso en vivir el amor, ¿no? ¿Cómo lleva a cabo la misión? Mediante el ministerio de todos sus miembros. El ministerio de todos sus miembros. Y ahí el catecismo es la última parte que separé del catecismo. ¿Y quiénes son los ministros y ministras de la iglesia? Los ministros y ministras de la iglesia son las personas laicas, los obispos, presbíteros y diáconos. Vean, ¿quién es primeramente referido, citado, nombrado en el catecismo? ¿Cuáles son los ministros de la iglesia? Son las personas laicas y las personas ordenadas de las órdenes sagradas. ¿Y de dónde salen esas personas ordenadas para las órdenes sagradas, para ser ordenadas? De los laicos fieles, de los laicos bautizados, de la comunidad de los fieles, de la comunidad de los santos y santas, no por lo que hacemos, por la bendición y la gracia de Dios y por la presencia del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces, es muy importante, sí, como decía nuestra hermana, el liderazgo que podamos o debemos ejercer como sacerdotes, como ministros de la iglesia, ordenados de las órdenes sagradas, ¿verdad? Es muy importante, no hay duda. Tiene su papel y su importancia, pero todos igualmente son importantes y todos igualmente deben de ser protagonistas. Y veo, yo soy un crítico, por ejemplo, de la estructura que los templos tienen, ¿verdad? Que nuestras iglesias tienen y que nos pone a nosotros los de las órdenes sagradas con vestimentas muy lindas, bien al frente y en destaque, ¿verdad? En protagonismo diferente de toda la comunidad, ¿verdad? Bueno, esa es otra discusión, pero yo quería destacar que todas las personas, miembros de la iglesia, laicas o de las órdenes sagradas, son igualmente importantes. Nadie está por encima de la otra. Son igualmente importantes. Claro que cada uno tiene su rol, cada uno tiene su compromiso, tiene sus responsabilidades institucionales, pero con la misión todos tenemos, ¿verdad? Y del pacto bautismal, yo lo destaqué también en ese texto que ustedes van a recibir y está en la primera parte del pacto bautismal, el credo apostólico de una forma responsorial, ¿verdad? Y es muy interesante cómo está
como preguntas y respuestas en lo que creemos y por qué creemos. Y, y nos comprometemos en seguir eso que estamos respondiendo con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y después en la segunda parte viene una parte bien concreta, ¿verdad? Seguir la enseñanza, vivir en comunión, compartir el pan y ser asiduo en las oraciones comunitarias. 4 cosas muy interesantes, importantes que nos recuerdan la iglesia de Hechos de los Apóstoles en su capítulo 2, ¿verdad? Y nosotros respondemos, lo haré con la ayuda de Dios. Aquí hago un paréntesis, eso no lo escribí, pero siempre cuando fui rector de comunidades solía utilizar el pacto bautismal con bautismo o no, una vez al mes, para que todos tuvieran la oportunidad de recordar este pacto bautismal. Así como hacen, el tercer sábado, el tercer domingo es el domingo que habrá también la oración de sanación. El segundo domingo es el domingo en que vamos a dar énfasis a donaciones. Cada uno trae 1 kilo de comida no perecible para compartir. El primer domingo habrá bendiciones de los niños y las niñas o de los jóvenes. Y bueno, uno de los domingos era el domingo de la renovación del pacto bautismal, como una renovación de comprometernos nuevamente, recordar nuestro bautismo y convertir nos responsabilizarnos nuevamente con las consecuencias de ese pacto. Y está muy linda la segunda parte, que recuerda esas 4 cosas de acciones de la iglesia primitiva, de Hechos de los Apóstoles y de la iglesia cristiana de los primeros siglos, ¿verdad? Y después continúa preguntando si va a seguir firme resistiendo al mal, al pecado, si irá a arrepentirse, después si proclamará la palabra por la palabra de Dios, por ejemplo, la buena noticia de Dios con palabra y ejemplo, buscar servir a Cristo en todas las personas, amando al prójimo, lucharás por la justicia en el mundo. Vean cómo es muy comprometedora esta alianza. En Brasil llamamos alianza bautismal, de vez en cuando me refiero como alianza, pero en español veo que usan más el pacto bautismal, ¿verdad? Y bueno, en el libro de oración común de Brasil, nosotros acrescentamos en el pacto bautismal las marcas de la misión anglicana. Entonces, el cuidado con la creación, principalmente está allí. Los demás creo que están contenidas en estos compromisos que aparece en nuestro libro de oración de Estados Unidos. En Brasil, las marcas de la misión están bien visibles. Bueno, pueden interrumpirme cuando quieran, hermanos, y cuando llegue la hora, Beto y Alfredo pueden llamarme la atención para que me pare, porque el texto yo estoy reafirmando, recordando lo que la iglesia ya tiene, lo que la iglesia está enseñando y enseñó a través de los tiempos. Y entonces, cuando quieran interrumpirme y decir ya llegó el tiempo, pueden decírmelo. Puede ver, obispo, las marcas. La puse, ¿la pueden ver todas las marcas que usted hablaba? Sí, puedo ¿Sí las pueden verlo, ver? sí. ¿Las pueden ver? ¿Se pueden leer ahí? Que era proclamar las buenas nuevas,
enseñar a bautizar y nutrir a los nuevos creyentes, responder a la necesidad humana mediante el servicio del amor, tratar de transformar las estructuras injustas de la sociedad, enfrentar la violencia de toda la índole y buscar la paz y la reconciliación, y luchar por salvaguardar la integridad de la creación y sostener y renovar la vida en la tierra. Son las marcas de la misión. Sí, sí. Y ellas están en destaque en ese texto que traje hoy, un poco más abajo, pero qué bueno que las traes ahora para que nosotros recordemos. Una pregunta, ¿todos conocían esta comprensión anglicana de misión? ¿Todos conocían o todos conocen? Déjenme saber, por favor, si ya las conocían. Beto. Aquí en la diócesis se habló bastante hace unos 5 años, desde el 2012-13 que salieron las 5 marcas de la misión. Fue una de de los temas que el obispo Michael enseñó para toda la diócesis, y se hablaron de diferentes maneras. No, quizá no recordamos bien todas las 5 marcas de la misión, pero fueron los temas que estuvieron hablándose por varios años aquí en la diócesis. Y quizá no decíamos, estas son las 5 marcas de la misión, pero se hablaban de esos temas en las parroquias, en las diferentes actividades que teníamos aquí. Yo creo, Padre Beto, que sí las manejábamos, pero en diferente forma. Por ejemplo, el compromiso, ¿no? Y yo creo que en diferente forma, pero sí, o sea, el concepto era el mismo. Sí. Sí, y, ellas están presentes fueron aceptadas y están presentes en prácticamente todas las provincias anglicanas y muchas las tomaron como fundamentos importantes para su plan estratégico como provincia, como diócesis y como parroquias. Y eso, por ejemplo, ocurre en Brasil. Y entonces es una referencia. Y en muchos programas por ejemplo, vamos a ver en algún momento los llamados de la conferencia de Lambeth. En varios de los llamados, las marcas de la misión están destacadas, ¿verdad? Y ahora me recordé que iba en el inicio destacar que estamos en un tiempo muy especial de recordar la 5ª marca de la misión, que como iglesia anglicana en nivel internacional somos partes con la iglesia ortodoxa y con la iglesia católica romana y con el Consejo Mundial de Iglesias, somos co-creadores y participantes de lo que se llama el tiempo de la creación. Y ese tiempo de la creación empieza siempre en septiembre 1 y va hasta el día de San Francisco de Asís, hasta el 4 de octubre. Y la comunión anglicana ha distribuido a través de su red de justicia climática, así, pasos diarios desde el día 1 de septiembre hasta el 4 de octubre, pasos diarios para acciones concretas. Tipo, por ejemplo, hay un día que es el día del plástico. Ahí tú eres incentivado a mirar todo lo de plástico que tiene en tu casa y reflexionar sobre dónde los echas, y cuando no es bien llevado a un lugar de reciclaje,
¿Dónde va a parar en la creación de Dios y el impacto que eso causa en la creación de Dios, ¿verdad? Y han encontrado plástico en, en, en los pescados, ¿verdad? Ya comemos pescados con plástico. ¿Por qué? Entonces, es muy interesante y hay liturgias preparadas para diferentes momentos de ese tiempo de la creación, y si no conseguimos involucrarnos hasta ahora en este tiempo de la creación, busque en internet tiempo de la creación y por lo menos celebren algo especial en el día de San Francisco de Asís, ¿verdad? A mí me parece bien interesante que lo recordemos y lo celebremos relacionado con la creación de Dios, ¿verdad? Y que él llamaba a la tierra de madre, ¿verdad? Quizás necesitemos llamarla nuevamente, no solamente de tierra, pero de madre tierra, ¿verdad? Para que la respetemos como aprendemos a respetar a nuestra madre, ¿verdad? Entonces, quería hacer ese destaque del tiempo de la creación. Y busquen en internet tiempo de la creación, van a encontrar muchas cosas. Sí, Creo que son 6:42, sí, ¿verdad? sí, no. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta. El texto que le va a enviar a el padre Beto mañana o el lunes, creo, hay una pregunta al final sobre qué impacto tiene todo esto en nuestra vida, en la vida de nuestra comunidad, como un ejercicio para que pensemos, ¿saben? Yo como laica, como líder de la comunidad, inserida en estos contextos diferentes, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto del bautismo, ¿verdad? En mi vida y en lo que hago. Hay una preguntita allí al final. Y entonces, reflexionen si quieren responder durante esas semanas, ¿verdad? Pueden hacerlo y también traten de leer el texto que presenté parte para ustedes ahora. Traten de leerlo porque va a hacer referencia a un documento bien interesante del, ¿cómo se llama? Del Comité de Misión Mundial de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos. Tienen presupuestos, no es presupuestos, objetivos muy interesantes y nos hace pensar sobre el quehacer de la misión. Y entonces lean por favor ese texto.